Abramos la palabra de Dios, Mateo 22:39. Quiero compartir con ustedes este mensaje que Dios puso en mi corazón hace unas semanas atrás. Este mensaje lo he titulado, hermanos, por favor no me olvides. Mateo 22:39, si lo tienen allí, y si no también en la pantalla, allí está ya en la pantalla. Dice la palabra de Dios, hermanos, los que traen su Biblia, dice la palabra de Dios. Y el segundo está hablando Cristo. Creo que Mateo y Marcos son los únicos que registran esta anécdota. Dice Cristo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana por la lectura de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva, es eficaz, es cortante. Señor, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te damos gracias porque lo que predicamos es una palabra viva, Señor. Es una palabra que transforma, que toca, que redarguye. Señor, háblanos en este día y que tu palabra fluya, corra libremente, Señor, y sea glorificada. En el hermoso nombre de Jesucristo oramos, y a ti siempre daremos honra y gloria, alabanza, mi Señor. Amén. Por favor, ocupen sus lugares, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Y quiero empezar hablando, hermanos, como introducción, es decir, que es interesante mirar cómo Jesús tiene una plática con un grupo de religiosos, porque siempre ha habido religiosos en la tierra. ¿Alguien sabe, hermanos, de eso? Siempre ha existido la gente religiosa. Y lo digo con mucho cuidado y basado en lo que la palabra de Dios enseña. La gente más mala, más depravada, más perversa siempre ha sido la gente religiosa. Siempre. Está marcado en la palabra de Dios. Pero es interesante mirar cómo Jesús tiene una plática con un grupo religioso de su tiempo llamado los saduceos. Los saduceos, fariseos, todos esos grupos que existían religiosos siempre trataron de cómo tratar de hacer mirar a Jesús mal o encontrarlo en una palabra incorrecta para acusarlo, porque Jesús siempre les predicaba, y la predicación de Jesús a estos grupos era una palabra que llegaba a sus corazones, pero no era una palabra que llegaba como para transformarlos, era una palabra que los hacía crujir los dientes, porque simple y sencillamente la palabra que Jesús compartía con ellos era una palabra que pesaba en sus vidas por lo que hacían. Y miramos en esta anécdota cómo Jesús tiene una plática con este grupo religioso llamado los saduceos, y ellos preguntaron en referencia a lo que es la resurrección de los muertos. Aún quizás aquí haya alguien, o quizás nosotros estuvimos en algún momento que en nuestra vida llegamos a pensar: ¿y qué pasa después con los muertos? Unos dicen, bueno, se van al infierno, otros dicen se van al cielo, otros dicen se van al purgatorio, otros dicen a ningún lado se van. Pero estos saduceos estaban hablando en referencia a la resurrección de los muertos, y cuando Cristo les contesta y les dice que ellos hierran lo que es las escrituras, están equivocados de acuerdo a las escrituras. Cuando Cristo confronta a este grupo religioso llamado los saduceos y les dice: ustedes ciertamente erráis las escrituras, entonces un grupo de fariseos que está allí se acerca preguntándole a Jesucristo una vez más, cautelosamente, para tratar de hacer caer en la trampa a Jesús, tratar de encontrarlo en algo por lo cual lo puedan acusar a Jesucristo. Se acerca este grupo de los fariseos y se le acerca para preguntarles. Quizás en sus corazones de ellos pensaron quizás que la pregunta que le iban a hacer a Jesús era una pregunta quizás más difícil que la que los saduceos le habían hecho a Jesucristo. Entonces este grupo de fariseos
cautelosamente se acercan y le preguntan a Jesús acerca del grande mandamiento. Y le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? A lo cual, en el contexto de lo que leímos ahorita, Jesucristo les dice en el versículo 37: y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el versículo 39, lo que leí al principio: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el versículo 40 dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Es interesante mirar, hermanos, que en esta escritura los fariseos le preguntan por el primer mandamiento: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Los fariseos le preguntan por el más grande mandamiento. Pero escúcheme bien lo que voy a decir: nadie le pregunta a Jesús por el segundo mandamiento. Uy, qué silencio. Dicen que cuando hay un silencio así es porque ya logré captar su atención. Ya todo lo demás fluye, dicen ya nomás. Es interesante mirar cómo aquí le preguntan los fariseos a Jesús por el más grande mandamiento de la ley. Y Jesús les contesta y les dice: el más grande mandamiento de la ley es: amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y luego Jesús, sin que le pregunten, dice: y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es interesante mirar en la palabra de Dios cómo a Jesús no le preguntan por el segundo mandamiento. Entonces la pregunta es: ¿por qué Jesús explica el segundo mandamiento? Si los fariseos no le preguntan por el segundo mandamiento, entonces ¿por qué Jesús explica el segundo mandamiento? Porque Jesús quería enseñarles a los fariseos que es tan importante amar a Dios como amar al prójimo. ¿Sí me estoy explicando? Porque Jesús quería enseñarle a los fariseos, saduceos y todos los feos que es tan importante amar a Dios como amar a nuestro prójimo. Por eso Jesucristo no necesitó que le preguntaran por el segundo mandamiento. Él mismo declara el segundo mandamiento y dice que el segundo más grande mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Alguien puede decir amén en esta hermosa tarde, hermanos? Me atrevo a decir que estos dos mandamientos van conectados el uno con el otro. Estos dos mandamientos van conectados el uno con el otro. El uno sin el otro está incompleto. Mire, Marcos, hermanos, el escritor de Marcos junta, hermanos, los dos mandamientos y luego Marcos mismo los separa. Escúchame bien lo que voy a decir. Marcos mismo los junta y Marcos mismo los separa, hermano, porque aunque son dos mandamientos delante de Dios, es un solo pensamiento delante. Alguien tiene que decir amén. Son dos mandamientos, pero es un solo pensamiento delante de Dios. Marcos 12:31 dice, estoy hablando de la misma historia, y dice Marcos: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuche detenidamente lo que dice adelante: no hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando dice no hay otro mandamiento, debería decir no hay otros mandamientos mayores que estos. Pero el apóstol, hermanos, Marcos declara y
dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. Alguien puede decir amén, por favor, hermano. Eso quiere decir que delante de Dios, hermano, tiene tanto valor el amar a Dios como el amar también a nuestro prójimo. Alguien puede decir amén en esta hermosa tarde, hermano. A veces nosotros podemos decir: bueno, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo le amo a Dios, y no estamos discutiendo eso, o no estamos poniendo en tela de juicio eso. El problema aquí, hermanos, es que Dios compara el mandamiento de amarlo a Él como con el mandamiento de amar a nuestro prójimo. Alguien tiene que decir amén, por favor, hermano. Y podemos, hermanos, Dios nos dice en su palabra: es muy difícil que tú puedas amar a Dios si no amas a tu prójimo. Tienes que amar primero a tu prójimo para que puedas decir que amas a Dios. Alguien puede decir amén lo que estoy diciendo. Por eso me atrevo a decir en esta hermosa tarde, hermano, que los dos mandamientos están conectados de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios en Marcos. Porque mire, se cree que cuando los fariseos, pero se cree, hermanos, que cuando los fariseos hacen esta pregunta a Jesús, fue para probarle, porque ellos hacían una oración en la mañana y ellos hacían una oración en la tarde, y en sus oraciones expresaban tener un amor a Dios, hermanos, pero en realidad, hermanos, no amaban al prójimo. Los tenían olvidados, los tenían, hermanos, apartados, olvidados. No les importaban las cargas que ellos mismos ponían en los hombros de la gente. Y dice la palabra de Dios que ni con un dedo querían moverlo. Mire, hermano, era tan tremendo los fariseos, saduceos, que cuando Cristo les predicaba, les decía sepulcros blanqueados. Y por eso es que los fariseos, saduceos rechinaban los dientes, como diciendo: tenemos que agarrarlo en una trampa para entregarlo al concilio, para que sea juzgado. Porque los fariseos, hermanos, iban en la mañana y adoraban a Dios y le decían que lo amaban, y regresaban en la tarde como un ritual una vez más a postrarse delante de Dios y a decirle que amaba a Dios. Pero se habían olvidado del pueblo, habían puesto carga sobre el pueblo, al pueblo lo tenían olvidado. Y cuando estos fariseos le preguntan a Jesucristo, Jesucristo, así como con los saduceos, y les dice: ciertamente erráis las escrituras, Jesucristo les contesta profundamente a los fariseos y les dice: aunque no me preguntaste por el segundo mandamiento, te quiero decir que el segundo mandamiento tiene tanto peso y tanto valor como el primer mandamiento. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, porque Jesucristo sabía que sus oraciones eran falsas, eran huecas, no tenían un fundamento. Alguien tiene que decir amén, hermanos. Miraba que sus oraciones no tenían fundamento, no tenían base, no tenían espiritualidad, hermanos. Y estos hombres ponían cargas sobre el pueblo, hermanos, los llenaban de cargas, no les importaba el dolor del pueblo, hermano. Por eso Jesús habla del segundo mandamiento, hermano, y permítame repetirlo una vez más, porque a Dios le es tan importante que lo amemos a Él, como a Dios le es tan importante que amemos a nuestro prójimo. Alguien tiene que decir amén, por favor, hermano. Ahora escúcheme bien lo que estoy diciendo. No estoy poniendo en tela de juicio el amor que usted tiene al prójimo. Por eso titulé el mensaje: por favor, no me olvides. Hermano, no estamos poniendo en tela de juicio lo que es el amor, hermano. Somos una iglesia entendida, somos una iglesia sabia, que tenemos el temor de Dios en nuestros corazones, y sabemos nosotros lo importante que es amar a Dios, como también amar a nuestro prójimo. Alguien tiene que decir amén a lo que estoy diciendo. Sabemos lo importante que es amar a Dios, como también amar a nuestro prójimo. Mire, hermano, yo creo con todo mi corazón que el amor de Cristo está en esta hermosa casa de oración. Alguien diga amén a lo que estoy diciendo, por favor, hermano. Y no es que solamente yo lo digo o porque lo miro. He preguntado a los amigos visitantes cómo se sintió en la casa de Dios, cómo le gustó el servicio, y la mayoría de ellos nos han dicho: hemos podido sentir el amor no solamente de Dios que está en esta casa, hemos podido sentir el amor de los hijos de Dios, cómo nos recibieron, cómo nos trataron, cómo nos atendieron. Yo no estoy
estoy diciendo que esta iglesia no tenga amor de Cristo. Yo creo con todo mi corazón que tenemos el amor de Cristo, que el amor de Cristo mora dentro de esta congregación. Puedo mirar cuando alguien llega cómo los atendemos, hermano, cómo nos esmeramos para tratar de hacer sentir a la gente cómoda, bienvenida en la casa de Dios, hermano. Miramos la amabilidad, miramos el amor, miramos, hermanos, la atención que tratamos de dar, pero no podemos negar, hermanos, que dentro de nuestros corazones a veces tenemos olvidado a alguien que necesita que sigamos orando por esa alguien tiene que decir amén a lo que estoy diciendo. No podemos negar que a veces en nuestro corazón tenemos olvidado a alguien que necesita que todavía sigamos orando por esa persona. Alguien puede decir amén, hermanos. No podemos negar que dentro de nuestros quehaceres, rutinas, el correr de aquí para allá, o simple y sencillamente por falta de conexión con Dios, olvidamos y tenemos en nuestros corazones olvidada a personas que no deberíamos de olvidarlo, que deberíamos de seguir orando. A veces nosotros decimos y pensamos, si no quiere nada con Dios, a mí no me importa. Nos debería de importar. Son dos cosas separadas. La una, que la persona no quiere nada con Dios, y lo uno, que yo no quiero hacer nada por esa persona. Nosotros nos debería de interesar, y aunque no miremos resultados con el esposo, con los hijos, con la esposa, nuestro lugar debería de ser seguir orando, no olvidarlos, no tenerlos en el olvido, porque ¿sabe de qué, hermanos? Si nosotros los olvidamos, se vuelven presas más abiertas, se vuelven presas más, hermanos, para Satanás. Pero nosotros como iglesia debemos de pensar en aquel, no solamente en aquel que no ha venido a la iglesia, pero también en aquel que no quiere nada con Dios. Puede ser nuestro propio hijo, puede ser nuestra propia hija, puede ser nuestro propio esposo, esposa, nuestros tíos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Ya les hemos hablado, ya les hemos mencionado, ya les hemos invitado, y parece como que nada sucede, y parece como que de repente nos rendimos y no queremos ya seguir adelante insistiendo, y los ponemos en el cajón del olvido. Hermano, permítame hablar el día de hoy a favor de esta gente, aunque no me lo ha pedido ni me ha buscado. Permítame hablar a favor de esas almas. Si las almas nos pudieran decir en este día, yo le aseguro que esa alma nos dijera y nos rogara, nos clamara: por favor, no te olvides de mí. Si esa alma pudiera tomar un lenguaje por un momento, sabiendo que tarde que temprano esa alma va a ser juzgada y va a ser condenada a una separación eterna de Dios, va a entrar en un sufrimiento, un lago de fuego y azufre, yo le aseguro que esa alma nos rogara a nosotros como hijos de Dios: por favor, no te olvides de mí. Por favor, no te olvides de mí. ¿Cuántas veces le ha hablado usted a su hermano? 1000 veces, que sea 1001, 1002, 1003. ¿Cuántas veces le ha hablado al vecino? No deje de seguir hablando, no deje de seguir orando por la persona. Esas personas, amigos, familiares, tíos, están viviendo en pecado, en maldad, separados de Dios. No tienen conciencia quizás clara de lo que es la eternidad, pero nosotros sí tenemos la conciencia clara de lo que es la eternidad. Por eso, hermano, en esta hermosa tarde yo le digo como pastor: hermano, no dejemos de clamar, no nos olvidemos por aquellos que no miramos en la casa de Dios. Hay muchos jóvenes que yo me acuerdo desde que eran jóvenes, muy jovencitos, hoy ya son adultos, hoy ya son mayores, hoy ya tienen sus propias familias, pero algo pasó en el camino, se desconectaron de Dios, se apartaron del camino de Dios, tienen sus vidas allá afuera, como decía el pastor Samuel, son oro entrenegrecido, está negro ese oro. Todavía se acuerdan de cuando Dios los tocaba, cuando Dios los ministraba, pero algo pasó en sus vidas y se apartaron de Dios. Hermano, esa gente no podemos olvidarla, no
podemos ponerla en el costal del olvido. Acuérdese en su corazón, hay alguien en su corazón que necesita que nosotros levantemos un clamor de adoración, un clamor por esa alma, y que le digamos a Dios: por favor, Dios, no permitas que mi hijo, no permitas que mi hija, que mi esposo se vaya al infierno. Permíteme poder mirar con mis ojos la salvación o la restauración. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde: la salvación o la restauración de su vida. Hermano, lo más triste que puede pasar es que yo, teniendo un familiar que dice que ama a Dios, se olvide de que yo soy un pecador. Alguien puede decir amén. Lo más triste que puede pasar es que yo, teniendo un conocido que dice que ama a Dios, se olvidó de clamar por mí. Se olvidó de clamar por misericordia por mí. Y como decía anteriormente, hermanos, son dos cosas separadas. Ay, yo sé, yo tengo familia que no quiere nada con Dios. Yo tengo familia que no quiere nada con Dios, nada, absolutamente nada con Dios. Tengo familia que Dios pasó a ser un estorbo en su vida. Pero mi lugar, hermanos, no es juzgarlo. Mi lugar no es mi lugar es orar. Mi lugar es decirle a Dios: ten misericordia. Mi lugar es decirle a Dios: ten compasión. Mi lugar es decirle a Dios: por favor, Dios, no permitas que se hunda más. Mi lugar es decirle a Dios: por favor, Dios, no permitas que se me olvide que una alma vale más que todo el tesoro del mundo. No permitas que se me olvide que Él también es un tesoro delante de tus ojos. No permitas que se me olvide que tanto tengo valor yo como también lo tiene Él, lo tiene ella. Hermano, nuestra oración debe de ser que no se nos olvide que en su casa, en su familia de fe, alguien falta para ser convertido. A lo mejor es su propio hijo, a lo mejor es su tío, a lo mejor es su esposo, a lo mejor es su esposa, su compañero de trabajo. Y si nosotros ya no hacemos absolutamente nada para clamar delante de Dios, ¿quién lo va a hacer, hermano? Si nosotros tenemos esa conexión con Dios y no lo hacemos nosotros, ¿quién va a hacer esa conexión con Dios para clamar por misericordia, hermano? Alguien puede decir amén a lo que estoy diciendo, hermano. Si nosotros que tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, por eso en esta hermosa tarde, hermano, yo le digo: no se olvide de aquel que usted sabe que necesita acercarse a Dios. No se olvide de aquel que usted sabe que necesita restaurar su vida espiritual con Dios. Alguien puede decir amén en esta hermosa tarde, hermano. No podemos darnos el lujo de olvidarnos de aquellos soldados caídos. Alguien puede darle gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. En este día, hermanos, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer algo diferente. Y el llamado a este altar va a ser para levantar un clamor por esa persona que usted sabe que necesita acercarse a Dios. Por esa persona que usted sabe que necesita restaurar su vida delante de Dios. Porque normalmente nuestra oración es venir y pedirle a Dios y solamente dame, ayúdame. Y no estamos fuera de orden, porque Dios es misericordioso, compasivo. Él nos da más de lo que nosotros pedimos. Pero ¿qué le parece si el día de hoy hacemos un alto a nuestra oración rutinaria de todos los días de dame, ayúdame, bendíceme? ¿Y qué le parece si el día de hoy, cuando pasemos a este altar, usted se acuerda de ese tío, se acuerda de ese hermano, se acuerda de esa hermana, se acuerda de ese esposo? ¿Qué le parece si cuando pasemos a este altar nos acordemos por aquel que un día estuvo en la iglesia y que algo pasó en su vida y se salió del camino de Dios? ¿Qué le parece si cuando pasemos a este altar levantamos un clamor por los hijos que no miramos con nosotros? Hermanos, una familia sana debería tener sus hijos sirviendo a Jesús. Alguien tiene que decir amén a lo que estoy diciendo. Una familia sana debería tener sus hijos sirviendo a Jesucristo juntamente con los padres. ¿Qué le parece si el día de hoy hacemos algo diferente en este altar? Alguien puede decir amén a lo que estoy diciendo. Por favor, no te olvides de mí. Por favor, no me olvides. Por favor, no me olvides. Hay que levantar un clamor por esas personas que necesitan
encontrarse con Dios. Quitemos el lenguaje, el sentir. Se lo dije, bien lo merece. Una vez escuché una hija de Dios, digo, qué bueno que le está pasando lo que le está pasando. Dije, ¿qué? La tuve que voltear a ver y decir, ¿será? Qué bueno que le está pasando lo que le está pasando, para que se le quite, por necio, por necia. Dios no nos puso de jueces. Dios nos puso para mostrar el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, la compasión de Cristo. Dios nos puso, hermanos, para interceder por aquellos que no conocen o que se han apartado de Dios. Nuestro lugar es amar. Nuestro lugar es preocuparnos por el prójimo. Nuestro lugar es no olvidar al que está caminando cada día un paso más cerca a la eternidad, desconectado por Dios. Porque mire, todos los días, cada uno de los que estamos en este lugar y cada uno de los que viven allá afuera en el mundo, todos los días damos un paso acercándonos más a la eternidad. Si estamos sirviendo a Jesucristo y le servimos con el corazón, estamos dando un paso a la eternidad con Cristo. Pero si estamos caminando sin Dios y sin esperanza, estamos caminando cada día un paso más a la eternidad, desconectados de Dios. Alguien puede decir amén, por favor. Desconectados y separados de Dios. Por eso yo le digo en esta hermosa tarde, hermano, si esa alma pudiera hablarnos y tomar este micrófono por un segundo, yo le aseguro que cualquier alma de los que están allá afuera caminando hacia una eternidad desconectados con Dios, esa alma nos rogaría, clamaría y dijera, por favor, iglesia Roca Firme, por favor, hermano, por favor, hermana, por favor, padre de familia, no te olvides que aquí estoy yo, que no he alcanzado salvación. Alguien tiene que decir amén a lo que estoy diciendo. Yo le aseguro que esa alma nos dijera, por favor, no dejes de orar por mí, por favor, no dejes de buscarme, por favor, no me... Alguien tiene que decir amén, por favor, no me olvides, porque somos tendidos a olvidarnos prontamente. El día de hoy, hermanos, como le decía, vamos a hacer un llamamiento diferente. Vamos a levantar un clamor en este altar. Este altar va a ser un clamor unánimes juntos por ese ser amado que está sin Dios y sin esperanza, sea vecino, sea familiar, sea compañero de trabajo. Vamos a usar este altar para interceder por aquellos que están siendo olvidados. Alguien tiene que decir amén, por favor, hermano. Vamos a levantar un altar, un clamor delante de Dios, hermano, por ese hermano, por esa hermana, hermano, que se ha desviado de Dios, por ese tío que se ha desviado de Dios, por ese primo que no quiere nada con Dios, por ese hijo, hija que no quiere nada con Dios, que se ha desconectado de Dios, por ese compañero de trabajo, hermano, por esa esposa, por ese esposo. Le vamos a decir a Dios, Dios, no permitas que se me olvide mi hijo, mi esposa, mi amigo, no permitas que me olvide de él, de esta persona, hermano, de esta familia que tenemos, que necesita ser salva, que necesita salvación, que queremos que un día lleguen con nosotros a esa vida eterna que Dios fue a preparar para su iglesia. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Esa persona que necesita entrar en una reconciliación, aunque no quieran nada con Dios. Clamar por esa persona que 1000 veces le hemos dicho, acércate a Dios, y como que por aquí entra y como que por aquí sale. Pero nuestro lugar es seguir clamando, no olvidarlos. Nuestro lugar es seguir pidiéndole a Dios y decirle a Dios, Dios, permíteme que en mi conciencia, en mi corazón, no se me olvide el prójimo. Cristo mismo lo declaró y nos dice, si tú crees que me amas, muéstramelo amando al prójimo. Si tú dices que me amas, muéstramelo preocupándote del prójimo. Si tú dices que me amas, muéstrame cuando no te olvides del prójimo. Si tú dices que me amas, muéstramelo cuando no te canses
de hacer el bien, sabiendo que su tiempo segará si no desmaya. Hermano, toda oración, hermano, que nosotros hagamos por alguien, todo ruego, todo clamor que hagamos nosotros por alguien, hermano, no son palabras que se las lleva el viento solamente, no son palabras que se pierden en la atmósfera, hermano. Todo ruego, todo clamor, toda lágrima que derramamos, Dios promete que un día Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Yo no sé usted, pero yo quiero, hermano, que cuando Cristo nos llame a su presencia, Dios nos diga: buen fiel siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, en realidad el orar por alguien, el clamar por alguien, el visitar a alguien, el invitar a alguien, el rogarle a alguien, no es una carga pesada, no debería de ser un trabajo pesado. Es algo que Dios nos ha entregado como algo, como un sinónimo de poco. Buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo no sé usted, hermano, yo quiero un día cuando llegue al cielo que Dios me diga: buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Yo no quiero que diga Dios: ya, espérame poquito, aunque no va a pasar. Estoy hablando solamente ilustrativamente, por favor, pero hermano, no queremos que lleguemos a la puerta, que no va a pasar, pero que llegamos a la puerta y diga Dios: ¿qué pasó aquí? Te olvidaste del primo que estaba en drogas, te olvidaste de tu hijo que no quería nada conmigo, te fastidiaste de hablarle, te fastidiaste y te cansaste de decirle que lo amaba yo, y a él se le olvidó, y la única voz que tenía para que le recordara que yo le amaba eras tú, y tú dejaste de decirle porque te cansaste. Yo no te conozco, apártate de mí, obrador de maldad. No, yo quiero que Dios diga: nunca te olvidaste del prójimo, nunca te olvidaste de tu hijo, de tu hija, nunca te apartaste de tratar de ayudar. Yo quiero que Dios nos mire cuando llegamos al cielo y Él pueda decir: buen siervo, entra en el gozo de tu Señor, al descanso que Dios da. ¿Alguien puede decirle amén en esta hermosa tarde a Dios, hermanos? Dios nos dice, hermanos, el más grande mandamiento y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aún aquí dentro de la iglesia, hermanos, ya dejemos los grupitos que solamente nos gusta convivir con ellos porque son de Michoacán, porque son del pueblo, porque somos del rancho, porque ya nos conocemos. Ya deje de convivir con sus preferidos. Hay muchos hermanos y hermanas que se han agregado a la familia de la fe, que son hijos de Dios, que son parte de esta iglesia, que necesitan también convivir con nosotros. Olvídese del hermano que ya invitó 100 veces, ya que le invita. Aún nosotros dentro de la iglesia a veces hacemos divisiones y miramos a la hermanita que no tiene a nadie aquí en este país, sola está, y miramos que sale y sola se va y sube su carro y se va. Miramos al hermanito, a la nueva familia que está tratando de acercarse a Dios, viniendo a la iglesia. Hay 1000 problemas allá afuera, hay 1000 amenazas de Satanás, está tratando de devorárselo, y corren el domingo a la iglesia como un escape para encontrar algo de paz, alguien que les diga que los ama, y de repente se encuentran solos. Nosotros necesitamos amar al prójimo. El prójimo es el que está más cerca de usted. Estamos dentro de la casa de Dios. Aquí tenemos, si no podemos mostrar el amor de Dios aquí en la iglesia, hermano, no podemos mostrar el amor de Dios allá afuera. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Estoy hablando una palabra profunda de la palabra de Dios, hermano. Dios nos llamó, hermanos, en el segundo mandamiento lo conecta con el primero y dice: el segundo más grande mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el versículo 40 termina diciendo: en estos dos mandamientos descansa toda la ley y los profetas. Quiere decir que todo lo que yo haga para Dios, hermano, todo
lo que yo haga para Cristo, sea que cante, sea que predique, sea que enseñe, sea que ayude, sea que limpie, se concreta en amar a mi prójimo como a mí mismo. Se concreta en no olvidarme de aquel que necesita que yo siga orando. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermano. Se concreta en aquel, hermano, cuando muestro que tengo un amor para esa persona. Alguien dele gloria a Dios, hermano. Mire, hermanos, si antes de venir a Cristo no nos interesaba cómo estuviera la gente. ¿Alguien se acuerda, hermanos? Hasta habían dichos en el mundo: oh no, los dientes están más cerca que los parientes. Allá él es su problema de ellos. Es su problema de ellos. Si antes de venir a Cristo no nos interesaba cómo estuviera la gente, nuestros familiares, si antes no nos interesaba el prójimo, tenemos una justificación. Tenemos una justificación. Si antes no nos interesaba el prójimo, tenemos una justificación. No estaba el amor de Cristo en nosotros. No estaba el amor de Dios en nosotros. Éramos esclavos del odio. No quiero recordar. ¿Alguien se acuerda cuando éramos buenos para odiar a la gente? Ya no hay de esos aquí, por eso no quiero echarle polvo a lo que está todavía ahí. ¿Se acuerdan cuando odiábamos, hermanos? Ya no hay de esos aquí, gracias a Dios. ¿Se acuerdan cuando éramos esclavos del odio? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando éramos esclavos del resentimiento? Hasta fruncíamos la boca, esto se nos venía para acá, hacíamos una cara media fruncida porque no nos trataron bien, porque nos dijeron una palabra áspera y éramos prontos para el resentimiento. Ya no queríamos saludar, ya no queríamos mirarlos, ya no queríamos conectarnos con la gente. Eso fue en el pasado, acuérdense, hermanos. Hermanos, ¿se acuerdan cuando éramos esclavos del coraje? ¿Se acuerdan cuando éramos esclavos de la ira? ¿Se acuerdan cuando éramos controlados, esclavos de Satanás? Hermanos, tenemos justificación. No teníamos el amor de Dios en nosotros. Mientras nosotros comiéramos, no nos importaba si el prójimo comía. Si nosotros estábamos bien, no nos importaba si el prójimo no estaba bien. Si nosotros teníamos suficiente, no nos importaba si el prójimo no tenía diferente. Pero ¿sabe de qué, hermanos? Un día vino Cristo a nuestra vida. Un día nos inyectó de su amor en nuestro corazón. Un día puso un espíritu recto nuevo delante de Dios. Un día nos enseñó Dios que el amar a Dios es lo mismo que amar al prójimo. Y entonces entendimos que para yo poderle enseñar a Dios que lo amo, primeramente tengo que amar a mi hermano porque es al que miro. Primeramente tengo que amar a mi prójimo porque es el que toco, es el que abrazo, es por el que oro, es el que le doy cuando no tiene para comer. Primeramente tengo que mostrarle el amor a mi prójimo para poder decir que yo amo. Alguien tiene que decir amén en esta hermosa tarde. Éramos esclavos del odio, del resentimiento, del coraje, de la ira, pero Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y les recuerda que a libertad fuimos llamados. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas y le recuerda que a libertad fuimos llamados. Ya no somos esclavos del coraje, ya no somos esclavos de la ira, ya no somos esclavos del resentimiento. No, hermano, Dios nos llamó a libertad, hermano. Y ahora el amor de Cristo en nosotros, el amor de Cristo saca de nosotros todo odio, todo resentimiento, todo coraje, toda ira. El amor de Dios en nosotros hace que todo eso salga. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. Escribe Pablo a la iglesia de Gálatas: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Todos los libres, denle gloria a Dios en esta hermosa tarde. Dice Pablo a la iglesia: porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. Y luego como que hace un hincapié Pablo y dice: solamente que no uséis de libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Póngase en pie, por favor.
A libertad fuimos llamados. A libertad. Ya no debe de haber esas cosas en nuestros corazones. Pero ahora dice Pablo, no uséis esa libertad como un medio para el libertinaje, sino sírvanse el uno al otro, los que están afuera, por amor los unos a los otros, porque toda la ley de Dios está en esta sola palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo estoy consciente, hermano, hermana, de que todos los que estamos aquí tenemos alguna necesidad, tenemos problemas, tenemos necesidades, pero hoy no vamos a pedir por su problema, hoy no vamos a pedir por su necesidad. Hoy se va a ir sin que oremos por su problema o por su necesidad. Hoy vamos a clamar a Dios por aquellos que nos hemos atrevido a olvidar de repente, que ya no nos acordamos de ellos, sea un primo, una prima, un tío, un hermano, una hermana, sea quien sea. Vamos a pasar este altar y le vamos a decir a Dios: Dios, perdóname por haberme olvidado por algún momento de mi ser amado. Dios, perdóname por favor y ayúdame para que yo no deje de clamar por Él, porque Él no va a clamar, pero yo puedo clamar, Dios, porque tú todavía puedes escuchar mi voz, tú todavía puedes atender mi clamor, mi ruego. Vamos a pasar este altar, hermano, y le vamos a pedir a Dios: Dios, bendice a mi esposo, Padre Santo. Permíteme, Padre Divino, que yo nunca deje de orar por mi esposo. Hermano, yo le invito, véngase al altar. Yo sé que usted tiene a alguien que de repente no ha orado ya por él. Probablemente hasta es su propio hijo o hija que está en la casa de usted. Probablemente este es un propio familiar que está en la casa con usted. Hermano, hermana, Dios sabe, hermano, Dios entiende, Dios conoce nuestros corazones. Yo le invito en el nombre de Jesucristo, hermano. Estamos en un tiempo todavía donde podemos clamar a Dios, a donde todavía podemos decirle a Dios: Dios, bendice a mi hermano, bendice a mi esposo, a mi esposa, bendice a mi amigo, bendice a mi compañero de trabajo, bendice a mi patrón, bendice a mi vecino. Y si usted se acuerda de alguien que se ha apartado de Dios, yo le invito en el nombre de Jesús a que levante un clamor. Porque mire, hermano, el día de mañana no es de nadie, de ninguno de nosotros. Y lo que más deseamos es nunca apartarnos del camino de Dios, es servirle a Dios con el corazón, pero nada nos garantiza que mañana estaremos en la iglesia. Hay tantas cosas que pasan en la vida. Mañana podemos ser esa persona que está apartado de Dios. Ojalá y que no pase eso. Pero mañana podemos estar olvidados en un hogar donde nadie nos llama, donde nadie nos visita, a donde nadie nos recuerda que hay un Dios que nos ama. Hermanos, y podremos entender mejor lo importante de no olvidar a aquellos que necesitan buscar de Dios, acercarse a Dios, restaurar sus vidas con Dios. No importa que usted ya les haya hablado muchas veces, no importa que usted los ha invitado ya muchas veces.